Hola, ¿cómo están? Soy Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y hoy les voy a contar todo acerca de cómo se regula el alquiler de vivienda en el resto del mundo. Como ustedes saben, en Argentina el precio del alquiler no está regulado. La ley de alquileres vino a regular la actualización del precio y en Argentina tampoco existe un impuesto a las viviendas vacías. Vamos a ver entonces qué sucede en el resto del mundo. Vamos a empezar por Europa. En Austria, el 50% de las viviendas son del Estado y están en alquiler. Otro 25% tiene el precio del alquiler regulado y el otro 25% restante está completamente liberado. En Francia, desde el año 99, existen impuestos a las viviendas vacías y el 40% de las viviendas tienen regulación del precio del alquiler. En Inglaterra sucede exactamente lo mismo. Hay impuestos a la vivienda muy fuertes y también hay regulación del precio de los alquileres. En Dinamarca está prohibido tener una vivienda vacía por más de 6 meses y por supuesto también tienen impuestos para todos aquellos que dejan las viviendas ociosas. En Países Bajos van un poco más allá. Primero, no es delito ocupar viviendas vacías porque por sobre todas las cosas las viviendas son para vivir. También, por supuesto, impuestos muy fuertes a la vivienda vacía. En Italia también tienen impuestos a las viviendas vacías, pero además el plazo mínimo de los contratos de alquiler es de un sistema de 4+4. El plazo mínimo es de 4 años, pero si los inquilinos cumplieron con todas sus obligaciones durante 4 años, pueden elegir quedarse 4 años más. O sea, un plazo de contrato de alquiler de 8 años. En Alemania está regulado el precio del metro cuadrado, el precio del alquiler, el precio de las viviendas, tienen impuestos a las viviendas vacías, tienen viviendas públicas en alquiler y además ahora se está discutiendo expropiar más de 200.000 viviendas a bancos que se han quedado con esas viviendas públicas en alquiler a partir de los 70. También se votó el congelamiento de precios de los alquileres durante 5 años, pero la justicia alemana hizo caer la medida. España no tiene una política federal de regulación del acceso a la vivienda, sino que depende de los estados. Hoy en España se está discutiendo una ley de alquileres que regula fuertemente el precio del acceso a la vivienda en alquiler y además en algunos estados, Barcelona, Cataluña, etcétera, tienen impuestos muy fuertes a las viviendas vacías. ¿Cómo regulan los países de América el acceso a la vivienda en alquiler? Brasil y Colombia actualizan el precio según la inflación. En Colombia solo se puede actualizar una vez terminado el contrato. El dato más interesante es que Brasil en su constitución plantea la función social de la vivienda. O sea, no puede haber tierra ni vivienda vacía. En Canadá y en Estados Unidos están regulados los precios de los alquileres. En Canadá hay un impuesto muy fuerte a la vivienda vacía y además, hace poquito tiempo, durante la pandemia, se prohibió que capitales extranjeros puedan comprar viviendas en Canadá para especular. En Estados Unidos la política se divide por estados. Hay estados que regulan el precio del alquiler, que fijan precios de los alquileres por los salarios, que fijan impuestos a las viviendas vacías, regulaciones de precios para aquellas viviendas que se construyeron antes de 1995. En Uruguay existe un impuesto a la vivienda vacía, particularmente en Montevideo, y hoy se está discutiendo profundizar esa regulación y poder el Estado expropiar las viviendas que estén vacías o los terrenos que estén en desuso. En tiempos de pandemia, de quédate en casa, es cada vez más difícil poder acceder a una vivienda de forma digna. El mundo profundiza las regulaciones y la ley de alquileres en Argentina viene a transitar ese mismo camino. Falta mucho aún, es el comienzo, pero es muy importante entender que la vivienda tiene que ser un derecho y no un bien para especular.